¿Ahora sí? ¿Bien? Sí. Bueno, Hanna, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias, pues encantada de charlar contigo un rato, Pablo. Bueno, gracias por venir. Es un placer charlar contigo. Y bueno, para empezar, te voy a pedir que te presentes y nos cuentes un poco cuál ha sido tu historia, por qué has llegado a crear tu podcast sobre el bienestar, que es por donde yo te conozco, y posteriormente tu libro, que has acabado escribiendo un libro, Aprende a descansar. Así que nada, puedes contarnos un poquito quién es Hanna. Pues me llamo Hanna Fernández, para quien no me conozca, y ahora mismo me dedico a ayudar a personas a que descansen y duerman mejor para vivir mejor. ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Y entre medias está el podcast y hay muchas otras cosas. Pues he llegado hasta aquí precisamente porque en un momento de mi vida yo dije, ¿para qué voy a dormir si tengo que trabajar mucho? Yo trabajaba en el mundo de la comunicación y el marketing y yo tenía que trabajar muchísimo para ser la más guay de todos. Es un poco como, Hmm. ¿no? Como nos educan. Y en esas pues dije, pues mira, tengo que robarle tiempo a algo y digo, pues voy a dejar de dormir, porque ¿para qué? En ese momento no sabía lo importante que era dormir. Hmm. Entonces, a raíz de ahí empezó una transformación tanto personal en cuanto a mi estilo de vida, porque el estilo de vida que yo tengo ahora es totalmente contrario al estilo de vida que yo tenía en aquel entonces, en cuanto a todo, en cuanto a cómo gestionar mi día a día, en cuanto a cómo entender la vida, en cuanto a alimentación, ejercicio, forma de Hmm. trabajar, todo radicalmente distinto. Y empecé esa transformación personal y que a la vez fue derivando en una transformación profesional, porque dije, madre mía, es que mira yo cómo estaba de mal y ahora que estoy bien veo cómo está de mal todo el mundo. Hmm. Y dije, lo mismo, hace falta aquí un poco de ayuda para que la gente entienda que esto de dormir no es algo de lo que podamos prescindir. Bueno, pues entre medias, como yo vengo del mundo de la comunicación, sí que quería seguir volcando de alguna forma todo lo que yo iba aprendiendo en cuanto a sueño y descanso y a bienestar en general, porque no se pueden separar unas cosas de las otras. Quería seguir volcándolo en algún formato de comunicación. Los blogs ya había tropecientos mil y en aquel entonces todavía no había tantos podcasts como ahora. Hmm. Y dije, pues vamos a probar el podcast. Y el podcast comenzó hace más de 3 años, en enero de 2019, y a la vez fui formándome más en lo que tiene que ver con sueño y descanso y empecé a trabajar esa otra vía de negocios, se puede decir, que es la asesoría individual y también el trabajo corporativo en empresas que cada vez demandan más profesionales que les ayuden pues eso, a implementar hábitos de vida saludables en sus empleados y muy específicamente el descanso, porque es verdad que lo del yoga, todo el mundo ya lo sabe que es muy bueno, hacer ejercicio también, Hmm. nutrición también, pero es verdad que lo del descanso todavía está ahí un poco pendiente. Entonces, más o menos esa ha sido mi trayectoria hasta hoy. Me resuena mucho lo que dices, esto de cuando empiezas a cambiar tu estilo de vida y ves que los que están alrededor tuyo están igual de mal que antes no te dabas cuenta, ¿no? Me Claro, pasó una cosa parecida. somos como los borriquitos, ¿no? Que vamos todos ahí tun, 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 sin plantearnos si el estilo Mm. de vida que llevamos nos hace bien o nos hace mal. Y claro, cuando de repente tú sacas la cabeza y miras con perspectiva, dices, pues sí que estamos todos mal, sí que estamos. Sí, había una frase, no me acuerdo de quién era la frase, pero una frase que decía que cuando todo el mundo está enfermo, nadie es consciente de la enfermedad o algo así. Y sí, sí, totalmente. Bueno, del tema de tu podcast, que es de donde te he conocido y es unos pocos podcasts de hecho que escucho, o sea que a mí me Muchas encanta y gracias. animo a mucha gente, lo pondré en las notas del episodio a que lo escuche porque hay entrevistas de el descanso en general y el bienestar sobre muchísimos temas y que puede resonar con muchísimos tipos de personas. En el podcast hablas con expertos en sus campos Uh sobre -huh, temas súper interesantes y bueno, quiero preguntarte algunas cosas que has ido aprendiendo a través de esto, uh pero -huh. antes de nada quiero que nos metamos de lleno en tu libro, Aprende a descansar. Te voy a leer algunas afirmaciones o algunos datos en concreto que vi en el libro que me llamaron, bueno, a mí no tanto la atención, pero sí que a la gente le va a llamar la atención. Dices que dices y referencias que el 45% de la población mundial tiene algún problema de sueño. Esto es bastante heavy. Más de 4 millones de españoles tienen algún problema grave, 12 millones de españoles reportan que no duermen bien y que incluso en la población infantil se estima que el 20% de los niños no son capaces de mantener el sueño durante la noche. Y hay otro dato interesante que quería incluir en esto, que es la ortosomnia, que yo no había escuchado la palabra, pero sí el concepto en sí mismo, que es cuando intentas controlar el sueño, produces el efecto que quieres evitar.
que duermes peor, ¿no? Entonces, la Sí. pregunta que te quiero hacer es, después de todo este recorrido, ¿por qué crees que dormimos cada vez menos? Pues yo creo que varios motivos. El primero de todos es porque no hay una educación en el descanso. Y esto es algo tremendo que en nuestro sistema educativo todavía no nos enseñen lo importante que es una alimentación adecuada, no nos enseñen lo importante que es moverse más allá de los 40 minutos de educación física, o como se llame ahora, en mi época era educación física, que se hace 2 veces a la semana. Y por supuesto tampoco nos enseñan lo importante que es dormir y descansar para rendir intelectualmente, para rendir físicamente y también para tener un equilibrio emocional y mental en condiciones. Entonces, para mí, primer problema, que no nos lo enseñan. Entonces, algo que no te enseñan, pues es difícil que lo puedas implementar. En segundo lugar, la idea moderna que tenemos de lo que es el éxito. Y realmente cuando nos ponemos medallas en la sociedad que conocemos, la sociedad moderna, no es cuando te tomas la tarde libre para descansar. Ahí dices, jo, qué baguete está hoy, que no he hecho nada. Cuando te pones la medalla es cuando llegas a casa y dices, madre mía, no he parado en todo el día, no me da tiempo para nada, no me da la vida. O sea, nos ponemos medallas porque parece que si estás muy ocupado y haces muchísimas cosas y las haces además en multitarea, como que eres más importante, ¿no? Eres más guay si vas como un pollo sin cabeza. Entonces, segundo punto, esta idea de éxito que a día de hoy sigue siendo la idea de éxito que nos venden y nos vendemos. Y esto no hay que engañarse, porque por muy zen que seamos ahora, sigue siendo la idea o el éxito, el tipo de éxito que perseguimos o que persiguen muchos. Y el tercer punto para mí es el estilo de vida, de nuevo, en la sociedad que conocemos, porque hay, yo qué sé, en África me imagino que tienen otros problemas que no son estos, pero el estilo de vida que nos imponemos a nosotros mismos de la hiperactividad, además ser sedentarios, porque además ahora con todas las nuevas profesiones tan vinculadas a la tecnología que estás 12 horas sentado en un ordenador, más sedentarios, malnutridos, que no desnutridos, pero malnutridos, que esto es una realidad, hiperconectados, o sea, constantemente conectados para todo, hasta para comprar papel higiénico hay que conectarse a un dispositivo, entonces esto es bastante triste, la cosa como son. Y también la forma en que entendemos la vida ahora. Y a mí hay un filósofo coreano, germano-coreano, que me gusta mucho, que es Byung-Chul Han, y él tiene un libro precisamente que habla sobre cómo nos autoexplotamos y nos creemos encima que es que somos súper libres cuando lo que hemos hecho es convertirnos en esclavos de nosotros mismos, con esto de trabajar 24 horas al día con el teléfono. Entonces, todo esto es la tormenta perfecta. No nos enseñan, tenemos una idea de éxito incorrecta y encima tenemos un estilo de vida que nos lleva a ¿para qué voy a dormir con todo lo que tengo que hacer? Entonces, pues ahí tienes la tormenta perfecta y de ahí esos datos tan tremendos son de la Sociedad Española de Neurología. Y que además es paradójico, o sea, ya desde el punto de vista empresarial, esto está estudiado también, que hay un coste económico de la falta de sueño de la gente, que es evidente, ¿no? Que si duermes mal, duermes poco, vas a rendir menos, como dices, vas a ser menos productivo. La economía de un país depende de la productividad de los ciudadanos y al final, y no solo está el coste económico, sino también el coste de salud mental, ¿no? Que también es coste económico, porque cuando una persona tiene una baja por depresión y está 3 meses de baja, aparte del drama que supone para esa persona, para la empresa, es un coste económico también. Justo te quería hacer otra pregunta y es, ¿cuáles crees que son los principales enemigos del, no sé si decir del descanso, que no es lo mismo que el sueño, que eso lo explicas bien en el libro, o sea, que no es lo mismo dormir que descansar, que ahí podríamos incluir en el término descansar, pues eso, como decías, tener la tarde libre, por ejemplo, estar pues no haciendo nada o empezando un hobby nuevo. Te iba a preguntar, ¿cuáles crees que son los principales enemigos del descanso dentro de esta sociedad y dentro de este estilo de vida que tenemos tan inculcados entre todos? Pues es un poco lo que he dicho. Yo creo que básicamente la obsesión que tenemos por hacer y porque parece que si no estás haciendo cosas estás desperdiciando la vida. Yo creo esto ya es quizás una visión más filosófica, a lo mismo quienes nos escuchan esperaban otra respuesta, pero yo es que creo que tiene un componente, pues eso, muy sociológico, todo el problema que tenemos con el sueño y el descanso. Y creo que los enemigos, básicamente, los de dormir efectivamente pueden ser otros, pero los enemigos del descanso es que somos nosotros mismos, que no nos permitimos descansar porque pensamos que estamos perdiendo el tiempo y no estamos siendo productivos.
Y ahora sí, en cualquier página web, cuenta de Instagram, se habla de productividad, 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 y es como, no, es que la productividad no es hacer más, la productividad es hacer mejor. Y para hacer mejor tienes que estar en plenitud de tus capacidades, y si no duermes no lo estás, es así. Y si no descansas tampoco. Tengo aquí apuntada otra pregunta. A raíz de esto, bueno, acabamos consumiendo todo tipo de sustancias. Prácticamente todo lleva cafeína hoy en día. Y si no lo lleva, ya buscamos nosotros un Cosas café que peores. tomarnos. O cosas peores. Y luego, como estamos estresados, tomamos cafeína, no descansamos y, bueno, ponemos al cuerpo en un estado, digamos, no favorable para el descanso. Luego por la noche llega un punto en el que intentamos tomar cualquier cosa para dormirnos. Bueno, cada día también aumentan las cifras de fármacos que se usan para dormir, que bueno, puntualmente pueden estar bien, ¿no? Pero que claramente se usan mal. A mí me escribe mucha gente diciendo que llevan 10 años tomando fármacos para dormir y que pueden hacer para que ya no les hace ni efecto. A mí me parece bastante preocupante, la verdad, este tema. No sé qué opinas en general sobre el tema de las sustancias. Pues, bueno, a ver, primero distingamos entre medicación y suplementación. La medicación que tiene que prescribir un médico, y esto, por ejemplo, lo hablaba yo en uno de los episodios que grabé con el doctor Álvarez, que es neurofisiólogo, especialista en medicina del sueño, y él decía, es que claro, se habla mucho de fármacos para dormir, pero no se explica tanto a los pacientes, uno, que esa no es nunca la primera opción, que hay otras cosas que hay que hacer antes de mandar una pastilla, dos, que no es algo que sea de por vida, porque tres, tiene unos efectos secundarios muy negativos para el organismo. Entonces, pues por ejemplo, las benzodiazepinas, que son relajantes musculares, deprimen el sistema nervioso, o sea, tienen una serie de consecuencias que lo mismo te están solucionando el problema puntual de no me puedo quedar dormido, pero te están descabalando otro montón de cosas en el organismo. Entonces, efectivamente se toma muy a la ligera el tema de la medicación para dormir porque parece como que es inocuo y no es inocuo. No es inocuo tampoco, y vamos ahora ya al terreno de la suplementación, que esto ya está como de libre disposición, no es inocuo tomar melatonina, no es inocuo tomar CBD, no es inocuo tomar valeriana o pasiflora, que son dos plantas que se ha demostrado científicamente que sí que ayudan a la relajación, pero toda esa suplementación, por el hecho de que te la puedas comprar en un herbolario, no quiere decir que no te vayan a hacer nada. Te pueden, si no las tomas adecuadamente, en las cantidades adecuadas, pues te pueden incluso perjudicar el sueño, que es una cosa que pasa con la melatonina cuando no se toma bien. Entonces, yo estoy súper a favor de la medicación, en el sentido de, es que hay casos en los que hace falta, pero siempre que sea algo, cuando ya no hay más remedio, puntual, y por supuesto, siempre de la mano de un médico. O sea, yo no le voy a recomendar nunca a nadie, tómate una benzodiazepina. Es que yo no puedo. Claro. Entonces, hay que tener muy claro quién te puede decir tómate este medicamento para dormir y quién no. Y también hay que tener muy claro qué hacen los suplementos, cuándo tomarlos y por qué. Y también siempre pensar, estoy buscando la pastillita mágica porque es que no me apetece Claro. y no tengo disciplina para acostarme todos los días más o menos a la misma hora, no comerme 1 kilo de pasta con tomate y queso antes de dormir. Hacer ejercicio, claro, es que si todo es un parche, pues mal, pues así no. Entonces, ya te digo yo, fantástico la medicación, gracias a Dios que tenemos medicación, pero hay que saber utilizarla y los suplementos también. Sí, la medicación en un momento puntual, una persona con un insomnio muy grave, pues puede tener un momentum, un momento que puede coger a la persona y empezar que empiece a dormir, que se sienta mejor, Claro. y ya a partir de ahí implementar otros hábitos o ir a otras vías, ¿no?, que le ayuden. O, por ejemplo, una persona que su insomnio está vinculado a un estado depresivo muy fuerte. Es que ahí tienes que atajar y además hay que ir con la química porque ahí necesitas una solución rápida, entre comillas, que no requiera tanto tiempo como implementar hábitos de higiene del sueño. Entonces, Claro. En esa situación, por supuesto, el médico y el psiquiatra y el psicólogo tienen que trabajar conjuntamente y la medicación que sea necesaria, pero ojo, no solo la medicación, porque si no eso, ya tomarse la pastillita, volvemos otra vez a la pastillita mágica, es una medicación con una terapia, con un seguimiento. Justo. Y con un poner de tu parte en eso, en hábitos saludables. Sí, que al final este es el modelo que, bueno, se habla poco, ojalá cada vez se hable más de este modelo biopsicosocial de la salud, que hay que englobar a la persona en sí misma, tiene unos efectos en cada uno de estos aspectos, biológicos, psicológicos y también en el contexto en el que vive, y que
un fármaco en un momento dado le puede ayudar Claro. o un antidepresivo, bueno, en general, depende del problema, hay que estudiarlo, hay que saber cómo abordar cada uno de estos aspectos para que pueda mejorar. No Ujú. solo pensar que hay una relación directa, ¿no? Entre tomo una pastilla y ya duermo bien para toda la vida, ¿no? Claro. Te iba a preguntar si tú tienes experiencia consumiendo algún tipo de fármaco cuando has tenido problemas para descansar y si ahora tomas algún suplemento. No que lo recomiendo, sino en general, ¿cuál es un ¿Qué poco tomo tu yo? experiencia? Sí. Pues medicación para dormir no, porque bueno, sí que tuve la oportunidad, bueno, la oportunidad, sí que era una de las opciones, bueno, no lo he dicho antes, pero a mí lo que me pasó es que acabé teniendo una depresión por agotamiento, Hmm. pues eso, por no descansar, por no parar. Entonces sí que una de las opciones que me propuso el médico era tomar medicación para dormir, porque es verdad que no podía dormir. Hmm. Pero dije, bueno, vamos a ver, yo siempre soy un poco reacia a la medicación, no soy muy de tomar suplementos, sí, pero medicación es verdad que digo, bueno, vamos a intentarlo por otro lado. Hmm. Por eso, porque yo sabía que tenía que cambiar cosas. Entonces, hasta que yo no dejara ese trabajo que me tenía esclavizada, pues todo lo demás que pusiera por delante iban a ser parches. Entonces, no he llegado a tomar medicación para dormir, pero sí que he tomado suplementación, he tomado melatonina. En mi caso, como era prescrita por un médico, era una dosis superior a la que está permitida por ley en España, que se puede tomar como suplemento, que es hasta 1,9 miligramos. Hmm. 1,9, sí, o 2,9, ahora estoy dudando. Ahora dudo, bueno, no sé si es hasta 2 o 3 miligramos. Lo que está permitido para suplementación, creo que es hasta 3. Y a partir de 3 miligramos, o de 2, no lo sé, buscando, a partir de lo que está permitido ya tiene que ser un médico el que te prescriba una dosis mayor de melatonina. Y he tomado melatonina y para dormir la verdad es que no... Alguna vez he tomado GABA por probar, he probado ashwagandha, esto es para relajar, es más durante el día. También he probado 5-HTP, Hmm. pero es verdad que a mí, o sea, sí que realmente mi problema, como no es tanto no dormir, sino lo nerviosa que soy y lo hiperactivada que estoy durante el día, mi trabajo ha sido más de gestionarme a mí misma más que de tomar nada. Hmm. ¿Y qué más? Y ahora suplementación tomo, bueno, levadura de arroz rojo porque tengo el colesterol un poquito alto y omega 3, que eso sí, tomo omega 3 y vitamina D, pero no tomo nada más. Hmm. Quiero cambiar a otra pregunta. Me parece súper interesante. Luego, cuando terminemos de grabar, seguramente te pregunto alguna cosa más. En el libro hablas sobre tu experiencia viviendo en la ciudad, en Madrid, y hablas de por qué es importante pasar tiempo en silencio. Yo te quiero hacer una pregunta porque de esto se suele hablar muy poco y yo de hecho hace poco me leí un libro que se llama Cerebro y Silencio, investigo un poco más en estos mecanismos. Quiero preguntarte un poco qué beneficios has encontrado tú de buscar estos momentos de silencio en general y qué tipos de silencio, ¿no? Porque también en el libro lo mencionas, que hay diferentes tipos. Exacto. Pues justo, mira, te iba a hablar de ese libro, de Cerebro y Silencio, porque para mí fue, sí, Cerebro y Silencio, porque para mí fue como abrirme la mente a algo que, pues eso, a lo que tú dices, a esos distintos tipos de silencio de los que habla el autor. Yo hasta ahora, pues claro, yo pensaba, vale, silencio acústico, necesito silencio para dormir, pero luego hay otros silencios de los que él habla, pues el silencio mental, el silencio emocional, que son también súper importantes para estar equilibrado. Y bueno, por un lado está ese silencio acústico, que bueno, no hace falta que lo explique porque todos sabemos, cuando tienes un ruido machacón no duermes y cuando estás en silencio duermes. Pero claro, no solamente es importante el silencio acústico cuando dormimos, sino también en nuestro día a día. Y de hecho, la presencia crónica de ruido altera el sistema nervioso. Se han hecho estudios que han visto que suben los niveles de cortisol. Se han hecho estudios también en centros escolares en distintas capitales europeas que están cerca de aeropuertos y han visto cómo los niños, los alumnos de esos centros escolares que están expuestos a esa contaminación acústica tienen menor rendimiento académico. Entonces, el ruido, de hecho lo dice el autor en el libro, dice, el ruido mata, y es que es verdad, es que esa exposición constante a un ruido nos altera mucho, altera pues eso, nuestro sistema nervioso y por extensión nos altera emocionalmente. Y luego están esos otros tipos de ruidos, pues ese ruido mental que es un poco lo que me pasa a mí, la dificultad para desconectar. A mí la cabeza, yo no paro de crear. Me dice mi marido todos los días, me dice, es que no paras de crear. Y es verdad, o sea, mi cabeza está maquinando constantemente. Entonces,
Si yo, en vez de retener un poco las riendas del caballo, lo alimento, con venga de estímulos, ahora leo esto, ahora veo lo otro, no sé qué, si yo no me refreno, pues claro, el ruido mental es muy difícil de acallar. Y ese ruido mental a su vez genera un ruido emocional, que es, en mi caso, por ejemplo, el estar constantemente buscando el estímulo de algo nuevo que aprender. Pero para otras personas ese ruido mental, ese ruido emocional es buscar estímulos del tipo que sea. Ahora vivimos en la era de la experiencia, o sea, hay que tener experiencias insuperables cada minuto del día. Entonces, claro, vivimos como hay adictos a la dopamina de, esto es nuevo, esto es maravilloso. Y ese ruido emocional también nos afecta mucho, porque es que estamos todo el día como en el high, ¿no? Que dicen los ingleses, en el colocón permanente, y eso pues sano no es. Entonces, es que me alegra que hayas hablado del libro, porque es que justo lo tengo aquí al lado, además lo consulto mucho por eso, porque no somos conscientes de la contaminación de todos los tipos de ruido que tenemos a nuestro alrededor, y tampoco somos conscientes de lo importante que es el silencio, de todos esos tipos de silencio, para no vivir acelerados y para permitirnos el aburrirnos, porque del aburrimiento, que no es malo, nace la creatividad, y eso es una cosa que yo también he aprendido. Las mejores ideas que he tenido hasta ahora han sido pues cuando salgo a andar y voy ahí al tuntún sin estar centrada en nada y se te ocurre. Entonces, de nuevo, volvemos a un problema de educación, yo creo. Por cierto, el tema del aburrimiento es justo el siguiente episodio del podcast. Y lo que dices es muy curioso. A mí a veces me pasa, ¿no? También que salgo a dar paseos con bueno, por tal de mover un poco mi cuerpo, pero también por agitar un poco la mente a veces a nivel creativo. Y noto la diferencia cuando lo hago escuchando música o escuchando algo, que cuando digo, mira, es que dejo hasta el móvil en casa, se me ocurren muchas más ideas y tal. El problema es que no las tengo de apuntar. Bueno, yo para eso son las notas de voz, pero ahora justamente lo que dices de el estarse moviendo es que al final el cerebro se alimenta básicamente de grasa, de azúcar y de oxígeno. Si tú te estás moviendo, estás oxigenando la sangre y está llegando más oxígeno a tu cerebro. Así es como funcionan las cosas, pero claro, si lo que tienes estás todo el día encerrado en un cubículo, en un aire totalmente concentrado, además sin moverte, que la sangre prácticamente no, se te mueve lo justo para no morirte, pues tu cerebro también lo nota. Es que al final es que somos fisiología y biología, y eso no lo podemos perder de vista. Y una cosa que también he notado, que también, bueno, me hicieron una entrevista hablando del retiro de Vipassana, que no sé si lo conoces. ¿Qué haces tú o la meditación Vipassana en Sí, general? la meditación Vipassana, pues hay Sí. un retiro de 10 días al que Ay, sí. fui en septiembre, y ahí fue cuando me di cuenta de lo que es estar en silencio. Bueno, ya no solo lo que es meditar no sé cuántas horas al día, estar solo porque tienes que estar solo sin mirar a los demás, sino lo que es pues todos estos silencios. Es acústico porque solo escuchas a las moscas, es atencional porque no tienes ni un solo estímulo, es emocional. Bueno, emocional no diría que tanto, o sea, no tienes problemas de fuera, pero te nacen los que tienes dentro. Efectivamente, es lo que te iba a decir, porque estás en silencio, pero empiezas a escuchar, perdón por la palabra, tus mierdecitas, Claro. que es cuando empiezan a salir. Y es también importante por eso, porque si no las procesas, si no das pie a que salgan, van a estar siempre por ahí en segundo plano haciendo Exacto. sus cosas. Y bueno, pues fue la primera vez que me hizo una pregunta, además, lo decía a Pepe García, el que tiene un proyecto que se llama El Estoico. Sí. Le decía, yo me he hecho de verdad la primera vez en mi vida esta pregunta, en plan, ¿sabemos lo que es la vida? En plan, la vida en sí misma, donde hemos vivido durante millones de años, es el campo, los bichos, donde no hay nada. O sea, no hay tecnología, no hay móviles, no hay notificaciones, conoces a 4 o 5 personas a tu alrededor. Eso es más o menos, evidentemente, nos adaptamos culturalmente a todo, pero nuestro cuerpo ha venido de ahí. Y fue la primera vez que empecé a notar esos cambios en mi cuerpo. Y me acuerdo volver a Madrid del retiro de 10 días, además iba con la maleta y me sentía un turista. Digo, esto Me no, extrañas, que vaya shock. no soy de aquí. Bueno, cambiando un poco de tema, no sé si nos va a dar tiempo a meternos de lleno, pero bueno, a grandes rasgos quería preguntarte cuál es este método que cuentas en el libro de las 7 Ds, este método que propones para descansar.
Pues básicamente es el proceso que yo seguí en ese momento de mi vida en que tuve que pues, cambiar radicalmente la forma en que vivía y, bueno, es una regla mnemotécnica para acordarme yo, pero es bastante sentido común. Las primeras Ds son decisión y disciplina y yo siempre hago mucho hincapié en que cualquier hábito saludable primero requiere el tomar la decisión, y es decir, comprometerte con ese hábito, porque para eso es un hábito, porque es algo que hay que hacer habitualmente y repetidamente. Y además también el hecho de elegir algo implica renunciar. Y claro, en el mundo en el que vivimos, en que nos venden por todos lados que podemos hacerlo todo, podemos serlo todo y además todo el rato, claro, es muy difícil decir, vale, pues tengo que renunciar a esto. Entonces, elegir, priorizar tu descanso implica renunciar a otras cosas y es un trabajo interno que hay que hacer. Y aquí sin juzgar, que si estás dispuesto, porque tu prioridad es tu descanso, renunciarás a salir a cenar todas las noches y lo mismo no estás dispuesto y ya está. O sea, no, cada uno elige sus prioridades, aquí no hemos venido a juzgar a nadie. Y luego para mantener ese compromiso necesitas disciplina, porque una motivación del principio es fantástica, pero esa motivación, que además es una motivación que tiene que ser interna, no vale que un elemento externo sea tu motivación, porque en el momento que ese elemento desaparece, se acabó. Pero luego hay que tirar de disciplina, porque las tentaciones, vivimos en un mundo, vamos, como una tienda de juguetes de adultos. Entonces, claro, si lo que tú quieres es priorizar tu descanso, tienes que ser disciplinado para según qué cosas. Entonces, esas son las primeras Ds. La tercera D, yo he unificado dieta y deporte, porque para mí son información que le damos al organismo y es entrada de energía, no es por un lado entra energía, por otro lado la consumo con el ejercicio, sino que para mí son dos formas de dar energía para que el cuerpo pueda funcionar a pleno rendimiento. Y ahí no digo tampoco nada del otro mundo, tú que has leído el libro lo habrás visto, es sentido común, pero es lo que no aplicamos en nuestro día a día y al final, tú lo has dicho antes, somos mucho más primitivos de lo que pensamos y nuestro cuerpo está hecho para moverse y para comer alimentos frescos, no un producto que viene en una bolsa y que te puedes comer hoy o dentro de 20 años que no pasa nada. Entonces, la biología es la que es y de nuevo, cada uno luego elige cómo trata su cuerpo, pero vaya, que estamos hechos para lo que estamos hechos. La cuarta D es todo lo que tiene que ver con higiene del sueño, que si quieres luego hablamos un poco, pues desde la regularidad de horarios a cómo debería ser nuestro dormitorio para ayudarnos a dormir mejor. Y las tres últimas Ds tienen más que ver con estilo de vida, son desconectar, desacelerar y disfrutar. Desconectar, por supuesto, de la tecnología, pero también del trabajo, que es algo que ahora nos cuesta mucho, porque como ahora tienes las notificaciones del email que te manda el jefe a las 9 de la noche o en vacaciones a las 12 del mediodía en agosto, pues es muy difícil desconectar. Entonces, el respetar las distintas parcelas de la vida, la profesional, la familiar, la social, la personal, la espiritual, eso es súper importante y para eso hay que saber desconectar de unas para conectarte con las otras. Desacelerar, pues es un poco vivir al ritmo que hay que vivir las cosas y no esta obsesión que tenemos por la prisa y porque todo sea más rápido, que a mí me abruma. Lo mismo es porque como ahora vivo en el campo, todo me parece como más slow y cada vez que voy a Madrid es como, ¿aquí la gente va corriendo o me lo parece a mí? Pues eso es hacer las cosas a su ritmo, ni más rápido ni más despacio. Y luego la última D, que es la de disfrutar de la vida, que es una de las cosas que yo creo que se nos olvida con esta obsesión de hacer. Y bueno, eso es lo típico que dicen, que te estás perdiendo el atardecer porque estás más pendiente de hacer la foto del atardecer. Pues es un poco, eso es lo que hacemos con la vida. Nos perdemos la vida porque estamos más pendientes de lo de ayer, de lo de mañana o de hacer la foto para subir lo que te estás comiendo a Instagram en vez de disfrutar de lo que te estás comiendo y de la persona que tienes enfrente. Entonces, así, muy resumidamente, esas son las 7 Ds. Totalmente. Hay dos cosas que quiero mencionar. Una es el tema del minimalismo, que has dicho de, oye, si quieres dar espacio al descanso en general, pues te toca renunciar a otras cosas, ¿no? Que yo creo que está un poco relacionado con el querer ir rápido, ¿no? El querer ir rápido para que te dé tiempo a hacer todo. Y me acuerdo que escribí un artículo en mi blog hablando un poco del minimalismo y que se ha visto en todo tipo de aspectos de la vida, vamos, que tener menos, o sea, tener menos opciones, menos cosas, menos preocupaciones, no solo nos hace más felices, sino que nos da libertad, paradójicamente. Totalmente. Que tú piensas que desde que te levantas por la mañana estamos decidiendo. Decides
¿qué ponerte? El zapato, el jersey, la camisa, la camiseta, la ropa interior, el bolso, el abrigo, la bufanda. ¿Qué desayunar? Porque tienes 200.000 opciones de desayunar. ¿Cómo ir a trabajar? Porque hay 300.000 opciones para ir a trabajar, incluso varias aplicaciones distintas para la misma forma de transporte. Claro, entonces al final dices, Dios de mi vida, es que estás... Y al final tomar una decisión implica un gasto atencional y un gasto de energía brutal. Y eso es así, porque es tu cabeza, tus neuronas conectando para decidir cuál es la mejor opción. Cuantas menos opciones tienes, claro, mucho menos esfuerzo tienes que hacer. Entonces, simplificarse la vida ayuda muchísimo y da mucha paz mental. Mucha paz mental el decir, pues tengo A o B. Si tengo todo el abecedario, pues claro, hay mucho más tiempo y mucha más energía para decidir. Hay una curiosidad que quería mencionar. El otro día justo en Twitter alguien puso un estudio que había una correlación bastante grande entre el número de habitantes de una zona, vamos, de una ciudad en concreto, y lo rápido que andan los ciudadanos de esa ciudad. El mayor número de habitantes, más rápido va la gente. Pero bueno, tema aparte. Pues es curioso, pero sí, bueno, es lo que dicen de los madrileños. Yo soy madrileña, lo que pasa es que como me da el campo ya no me considero tan urbanita, pero es verdad que mis amigos de fuera cuando vienen a Madrid es lo que me dicen, es que aquí, ¿por qué vais corriendo por la calle? Y digo, pues la verdad que sí. Quería hacerte otra pregunta y ahora hablamos también del tema de la higiene del descanso, que me parece muy, muy relevante. También tocas otro tema que es en el libro, que es el de aprender a... Bueno, en el libro y en tu podcast, que no sé, ya no me acuerdo de dónde lo he sacado esto, pero el tema de aprender a estar solos. Para empezar a vivir sin esta prisa constante, ¿no? Aprender a vivir sin cansancio. Es un poco el objetivo que tú persigues con lo que haces. Y te quería preguntar si nos puedes contar un poco la diferencia entre estar solo, entre pasar tiempo a solas con nosotros mismos y la soledad. La soledad experimentada como algo casi doloroso, ¿no? Que se ha visto en muchos estudios. Sí, bueno, es que la soledad en sí mismo no es agradable. El sentirse solo no es lo mismo sentir que estás solo a estar solo porque tú lo has elegido. Y sentirse solo, bueno, es muy desagradable y es un problema de salud pública. De hecho, en Inglaterra tienen un ministerio que se encarga de ver a ver qué hacen con todas las personas. Además, pues eso, volvemos de nuevo a nuestro estilo de vida. Cada vez tenemos menos conexión con el de al lado, cada vez más tendemos al anonimato, menos relaciones interpersonales y eso al final pues te acabas quedando solo y te acabas sintiendo solo. Eso, claro, no es agradable, pero por elección propia tener tus momentos en los que estás solo y no estás solo, estás contigo, es muy enriquecedor y ayuda un poco pues, también a lo que decíamos antes, escucharte, es que es escucharte y ver qué necesitas y ver cómo te sientes y es muy esclarecedor cuando estás un día tú solo, además solo, sin hablar con nadie, contigo mismo, y es ahí cuando afloran pues, las preocupaciones, los miedos, situaciones no resueltas, pues es ahí cuando aflora, cuando estás solo y es fantástico poder elegir estar momentos tú solo. Y eso, a mí, por ejemplo, que mi comunidad es fundamentalmente femenina, madres a partir de 35 o 40 años, y claro, me dicen, es que yo no sé lo que es estar sola. Y eso es muy necesario también. Entonces, el tener un ratito a la semana, aunque sea una hora, decir, por favor, marido, mujer o madre, lo que sea, quien sea, quédate con ellos, necesito una hora para estar conmigo y con mis pensamientos, es muy sano y es algo que no es fácil. Y luego están las personas a las que les da miedo estar solos. Por eso, precisamente, porque les vienen todas esas cosas en las que no quieren pensar y entonces necesitan estar rodeados y tener mucho evento y estar siempre con gente. Y, bueno, estar con gente está muy bien, pero con quien primero tienes que estar es contigo, porque si no, mal vamos. Hay otra pregunta que te quería hacer y es si te gusta practicar la meditación. Porque, bueno, esto se habla mucho de la meditación, se habla mucho del mindfulness, de este tipo de prácticas y de los beneficios que tiene, pero no sé hasta qué punto acabamos practicándolo como un hábito, como puede salir a dar un paseo, ¿no? Que casi lo podemos hacer todos los días. Te quería preguntar si lo ves más como una herramienta puntual para aprender a descansar mejor, a sentirnos con más bienestar. Si a ti te gusta practicarlo a diario, el hecho de meditar. Pues mira, yo he intentado meditar, la meditación que entendemos, pues lo que hablamos, meditación vipassana de sentarte tú contigo mismo en silencio respirando, y a mí no me funciona, porque lo que decía antes, mi cabeza va tan a 1000 por hora
Mm. que me cuesta mucho sentarme. También es una cuestión de práctica la meditación, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me cuesta mucho y me incomoda mucho. Entonces, yo he aprendido a meditar de otra forma, que no digo que la meditación budista, vipassana o la que sea, no, si a ti te vale, ole. A mí, por ejemplo, y además me frustró mucho porque yo dije, pero madre mía, si esto dicen que está maravilloso, de hecho lo es, o sea, está científicamente demostrado cómo es beneficioso para la plasticidad cerebral, por supuesto para reducir los niveles de estrés. Yo me hice el curso de MBSR, lo hice todo. Y dije, pues que a mí esto conmigo no va, es que no va. Entonces yo he encontrado otras formas de centrar mi atención en una sola cosa, que al final es de lo que va la meditación. En la meditación vipassana tú centras la atención en tu respiración, pero luego hay meditaciones en movimiento que centras tu atención en ir dando un paso delante de otro. Hay otras formas de meditar. Hacer un trabajo manual, por ejemplo, a mí me ayuda mucho más a centrar la atención en una sola cosa que la meditación, porque a mí la cabeza ahí no se me va. Pero yo qué sé, o sea, costura, alfarería, hay mil cosas, o sea, pintar, chikung, que es una de las cosas que quiero probar, porque Alejandro Vallejo Nájera me ha dicho que esto es una maravilla para los que no nos gusta la meditación sentados. Pues a ver, lo probaré y ya te diré, pero sí que es verdad que se ha puesto tan de moda y se ha vendido, entre comillas, como la panacea a todos los problemas, incluidos problemas de salud mental, que a mí me ha generado un poco de, no rechazo, pero un poco de, a ver, pisa el freno porque esto como todo, o sea, igual que el yoga no te soluciona una enfermedad que tengas o un problema que tengas de espalda, te puede ayudar, pero no sustituye otras cosas. La meditación tampoco sustituye otras cosas. Entonces, ya te digo, yo he encontrado otras formas de centrar mi atención y de focalizar, y yo lo que sí que invito a la gente es que pruebe a hacer algo que le saque completamente de su mundo. O sea, yo, por ejemplo, tengo que hacer cosas que me saquen de la pantalla del ordenador y de la pantalla del teléfono, porque trabajo conectado a un dispositivo. Entonces, mi forma de meditar es lo que sea que no requiera un cacharro electrónico. Lo que sea, porque si no, la cabeza se me va a ir. Entonces, bueno, ahí ya te digo, cada uno que pruebe la variante, pero que no pasa nada. Gente que estéis escuchando, si la meditación no es lo vuestro, no os frustréis, porque hay otras muchas formas de gestionar la atención dividida, muchas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, las comidas. Yo normalmente hago ayunos como alrededor de la 1 y ceno a las 7, 8. No siempre, a veces desayuno y tal, pero me ayuda muchísimo porque son como actividades frontera. Yo cuando ceno, ya sé que tengo que hacer la digestión y eso me ayuda a no poder concentrarme y a dejar de trabajar. Y intento cenar antes precisamente para dejar de hacer cosas antes. O sea, que es lo que dices, que no es solo la herramienta en sí misma de meditar, sino Claro. lo que hagas tú para saber desconectar y para aprender a estar a una sola cosa. Claro. Y luego también, Pablo, claro, que esto es como todo. De nada te sirve sentarte 45 minutos en un zafu súper divino, con crótalos y todo lo que tú quieras, si luego el resto de tu día, las otras 23 horas del día, vas desbocado. Claro, es que también hay que ser un poco coherente. Y a mí esta gente que es como, pues eso, pum, media hora sentado meditando y luego va por todo el día acelerado, perdido, digo, pues te digo yo que te va a ser mucho más rentable bajar el ritmo que las media hora que estás sentado en el zafu, porque es como el sedentarismo activo. Estás 13 horas sentado en un ordenador y luego vas 45 minutos a spinning. Pues hombre, deportista no eres. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Totalmente, a veces casi estamos pendientes de hacer check en el Excel de el hábito de meditar hoy cumplido y así todos los días con todo, Claro. que no hay espacio para nada. Te quería introducir otro tema ya por último, que lo tocas también en el libro, me parece súper, súper interesante. Y ya si quieres hilas esta pregunta con el tema de elegir el sueño, que yo creo que tiene mucho que ver, es cómo diseñas tú los espacios para descansar. Entiendo que el principal espacio para descansar es el dormitorio, para dormir, pero bueno, podríamos incluir también la casa, el salón, bueno, otros espacios. ¿Cómo debería ser un dormitorio? ¿Qué objetos debe tener? No sé si usas dispositivos para medir el descanso, en plan, sé que hay colchones, por ejemplo, que tienen sensores y se conectan a una aplicación, o hay aplicaciones del móvil también que miden tu descanso, wearables en general, bueno, un poco el tema de los espacios. ¿Qué haces tú?
Pues, a ver, básicamente el dormitorio tiene que ser un espacio en el que te apetezca entrar. Y claro, si el dormitorio es el cuarto de la plancha, el almacén de los juguetes, donde voy dejando la ropa sucia porque no sé dónde dejarla, la oficina, donde ceno muchos días, claro, al final eso es un espacio multiusos, pero no es un dormitorio. Entonces, yo entiendo que las casas hoy en día no son súper grandes, pero bueno, sí que hay que intentar cuidar el espacio en el que tenemos que descansar. Yo siempre hablo del dormitorio como el templo del descanso y tiene que ser un espacio que te guste. A mí me fascina dormir en los hoteles porque, bueno, en algunos, no en, en todos, pero es verdad que hay algunos que entras en el dormitorio y dices, Dios mío, estoy como en una revista de decoración, qué bien huele, qué sábanas, qué grosor de colchón más maravilloso, qué almohadas. Pues yo intento tener en casa o reproducir eso en la medida de lo posible en casa. Fundamental en el dormitorio que sea un espacio ventilado. Hablábamos antes de la importancia del oxígeno para el cerebro, pues si es un espacio que está cargado, nuestro descanso nocturno se puede ver afectado, que esté ventilado, que huela bien, porque cuando huele mal, a que nadie está a gusto cuando huele mal, pues en un dormitorio tampoco. Que tenga oscuridad y ausencia de ruido total, y si no es posible, yo soy gran defensora de dormir con antifaz y de dormir con tapones, y hay muchos detractores de los tapones, yo lo sé, pero eso se soluciona con visitas regulares al otorrino. Pero yo tengo claro que prefiero ir más veces al otorrino a chequear que está todo bien en el oído y dormir bien todas las noches. Entonces, bueno, si no tienes opción de... Yo, por ejemplo, que nuestra perra es mayor, duerme con nosotros y ronca, que es que hay días que dices, Dios mío, es que si no estoy con los tapones es imposible dormir. Entonces, bueno, si vives además en ciudad, que te pasa el camión de la basura, los coches, los que están de fiesta gritando, pues es que así es imposible dormir. Entonces, oscuridad, ausencia de ruido, ventilación, temperatura fresca, porque para dormir el cuerpo tiene que bajar un par de grados su temperatura y si fuera hace más calor va a ser muy difícil, por eso, por ejemplo, en verano dormimos peor, pues por eso. Y básicamente es un espacio agradable, o sea, no tiene que tener grandes lujos, no, o sea, un espacio agradable. Y hombre, si puedo invertir en un buen colchón y en unas buenas almohadas, pues mi cuerpo lo va a agradecer. Y a veces no nos tiembla el pulso en gastarnos en un teléfono 1000 y pico euros y vamos a por un colchón de 200. Entonces, bueno, es una inversión que merece la pena. O sea, igual que lo de comer alimentos de calidad frente a ultraprocesados merece la pena la inversión, pues en este caso merece la pena. Respecto a los dispositivos para medir el sueño, sí, soy una friki de la tecnología, o sea que lo he probado casi todo. A mí personalmente me gustan los que llevas puestos porque al final es importante que midan tanto la temperatura corporal como los movimientos de la forma más precisa posible, igual que la frecuencia cardíaca. Entonces eso, por ejemplo, los dispositivos estos que se ponen debajo del colchón no es tan fácil que lo midan porque se guían básicamente por los movimientos, pero no puedes saber realmente si estás despierto o dormido. Ni siquiera los que llevas pegados a la piel son muy precisos en cuanto a si estás realmente dormido o despierto. Entonces, bueno, yo prefiero los que van pegados al cuerpo. Yo ahora mismo tengo un reloj de estos, no sé si quieres que diga cuál es o no, lo que tú me digas. Sí, sin problema. Vamos, porque sí, hablo de marcas porque tampoco hay tantas. Yo ahora mismo llevo el Fitbit, que da una medición bastante, o sea, no es ultra preciso, no es como una prueba médica, pero sí que es bastante aproximado y da bastante buenas indicaciones de la calidad del sueño. He probado también la pulsera Whoop, que es un dispositivo, es americano, aquí todavía no es tan conocido, pero me gusta mucho todas las indicaciones que da. Además ahora tiene una versión nueva que tiene nuevas funcionalidades muy guays, que te despierta con vibración, no necesitas la brusquedad de un despertador. Entonces, sí me gusta mucho porque es muy cómoda sobre todo. También he probado el anillo Oura, que está hiper de moda ahora y en España está haciendo una campaña de publicidad que, claro, yo como encima miro estas cosas, no paran de salirme anuncios. Claro, a mí también. A mí el anillo me gusta mucho, las gráficas que da, la aplicación es muy guay, está en español, por ejemplo, la de Whoop no está en español. El único problema que yo veo al anillo es que yo, por ejemplo, entreno CrossFit y no puedes hacer entrenamiento con barras y con mancuernas con el anillo. Entonces, claro, una de las variables que utilizan estos dispositivos para hacer los cálculos de nivel de actividad, nivel de cansancio, nivel de recuperación, es la actividad que tienes durante el día. Si yo no puedo registrar mi entrenamiento, esa es la única pega que yo le veo al anillo.
y bueno, y el precio, que no es para todos los bolsillos. Claro. Pero es verdad que me gustó mucho las métricas. Lo que pasa que hay una parte de mi día que no la puedo contabilizar. Entonces, por eso a mí la pulsera Whoop es la que más me ha gustado. Pero a partir de ahí, el Apple Watch, el 7 y el último modelo de Garmin, por ejemplo, ya se han aceptado como actígrafos, o sea, la parte de actígrafos se han aceptado como prueba médica, porque incluso el Apple Watch creo que hace ecocardiograma, perdón, eco no, cardiograma. Y ya está, no he probado ninguno más. Yo sí que matizaría quizás una cosa y es el nivel de importancia que tiene cada dispositivo. O sea, que casi es mejor invertir tu dinero en un colchón que en... Quizás depende del caso, pero que en un anillo Oura, por ejemplo. Totalmente, sí. A mí me gusta, por ejemplo, mucho los dispositivos estos de los despertadores lumínicos. La diferencia que hay entre el despertarte con la alarma del móvil o incluso con aplicaciones que tienen despertares inteligentes y todo lo que tú quieras, pero un despertador lumínico que por 50 euros lo encuentras en Amazon, a mí me hace una diferencia impresionante. O sea, da igual, te despreocupas totalmente de la hora a la que te despiertas y como que coge una ventana de 30 minutos, va aumentando la intensidad de la luz y el despertar es súper, Sí. súper natural. Totalmente de acuerdo, porque además una de las cosas que puede pasar con los dispositivos es que, perdón, he dicho ecocardiograma y es electrocardiograma. Es que me he quedado con la cantinela y digo, sé que eco no es, pero me he quedado como, es electrocardiograma lo que hace el Apple Watch 7. Y lo que decía que una de las cosas que puede pasar es que te acabes obsesionando tanto, pues lo que hablamos antes de, pues eso, la obsesión por el número y no por cómo te sientes tú al dormir. Y lo mismo te levantas y dices, 1 hora 54 de no sé qué, o 54 minutos de sueño profundo. Oh, Dios mío, si debería tener más de 1 hora. Y ya te obsesionas con algo que, lo mismo, esa noche solo necesitabas 54 minutos de sueño profundo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y otra de las tecnologías en las que yo invertiría antes que en un dispositivo de estos tan caros es, por ejemplo, una lámpara que ayude, tú hablabas de las que te ayudan a despertarte, pero en una lámpara que te ayude a tener una iluminación circadiana de forma eléctrica, porque uno de los grandes problemas, y esto tú lo sabes perfectamente porque hablas mucho del tema, uno de los problemas que tenemos es que no estamos expuestos a luz natural, que es la que sincroniza el reloj biológico, que a su vez sincroniza el ciclo sueño-vigilia. Estamos demasiado en interiores y no nos exponemos a la intensidad de la luz cuando tenemos que exponer esa intensidad y estamos expuestos a luz intensa cuando no debemos. Entonces, hay unas lámparas maravillosas que te ayuden a imitar esa iluminación durante el día y que es una mucho mejor inversión que un dispositivo para medir la calidad del sueño, que como digo, siempre va a ser aproximado, no va a ser algo ultra preciso. Entonces yo invertiría más en algo así o en unas buenas zapatillas para correr que en un dispositivo. Estoy totalmente de acuerdo. Me alegro que saques este tema de las lámparas de luz intensa, porque justo el otro día me llamaba mi abuela y me decía, oye Pablo, que hablas mucho de esto, ¿por qué no me compras y me mandas una lámpara de estas para que yo lea y mientras leo me esté dando la luz? Y vamos, me alegró un montón. Al final de dar tanto el coñazo, la gente El lo acaba mensaje recordando. cala, sí. Yo, de hecho, justo ahora tengo una y es que es súper importante porque hay un concepto que no está tan investigado, que se está empezando a investigar ahora, que es el tema del hambre de luz que tiene nuestro cerebro en general, ¿no? Y que cuantos mayores fotones de luz recibamos, por eso la intensidad de las lámparas, ¿no? Cuanto más intensa, más fotones, mayor es la producción de melatonina, por ejemplo, por la noche. Además de mogollón de efectos que sí de estado de ánimo, atencionales y demás durante el día. Y es súper importante que nos den luz para que por la noche el descanso sea profundo. Claro. Y lo que comentabas de los dispositivos, yo que sé, hay familiares míos, por ejemplo, que se compraron la Xiaomi Mi Band esta, que creo que vale 20 o 30 euros y bueno, es un reloj y te mide los pasos y el sueño y tal, es súper sencillito. Pero claro, depende de cómo duermas y tal, pues te mide mejor o peor el sueño REM. Por ejemplo, me acuerdo un día que mi padre me decía, mira, me ha dado 40% de sueño REM. Y le digo, ni Cristiano Ronaldo tiene 40%. En una cámara hiperbárica. Entonces, bueno, al final, yo soy muy pesado con el tema de los dispositivos. En plan, primero, ¿por qué no coges un papel y un boli y te haces tú un diario de sueño? Y solo de tomar tus propios registros vas a aprender muchísimo antes de estar comprando cosas, ¿no? Que luego seguro que es súper útil, ¿eh? Yo, por ejemplo, no uso nada, ¿eh? Nada más que el despertador lumínico para despertarme y no me he ido al sueño ya desde hace, vamos, solo mi sensación de dormir. Y otra cosa que sí uso es la función esta que tiene el iPhone, porque yo al final
el móvil al final lo estoy acabando usando como despertador, por si acaso. Siempre dejo la alarma un poco más tarde, la del móvil, por si acaso no me despertara. Y claro, te mide cuando dejas el móvil y cuando lo vuelves a coger. Entonces, más o menos estima el rango que has dormido. Yo solo lo uso para saber que luego te da los gráficos de cuándo te vas a dormir y, y a qué hora te despertaste, ¿no? Ujú. Para ver si todos los días me despierto a la misma hora. Es un factor bastante relevante, ¿no? Que demuestra que todo tu sistema, todos tus mecanismos del sueño y todo tu sistema circadiano está funcionando bien. Exacto. La Eh, regularidad, que al final es, mm, bueno, pues eso es donde uno, porque al final tú no puedes actuar sobre cuánto sueño REM vas a tener, cuánto tiempo vas a pasar en sueño profundo, eso depende de muchos factores que no están en nuestra mano, pero lo que sí que está en nuestra mano es tener una regularidad de horarios, por ejemplo, que es algo donde la mayoría no cumplimos, me no. incluyo porque mira que yo lo intento, pero hay veces que no soy tan regular, entonces mejor empezar por ahí y ser regular en la hora de acostarte y levantarte, porque eso te va a ayudar a que luego vaya todo cogiendo ritmo y la naturaleza en eso es muy sabia, o sea, lo de dormir lo traemos de serie. Como es tan importante, el que nos hizo ya dijo, esto no lo vamos a dejar para que lo hagan ellos, no vaya a ser que no lo hagan bien. Entonces, lo que podemos hacer, que es acostarnos a la misma hora, más o menos, y levantarnos a la misma hora, y respetar unas horas cabales de sueño, eso es por donde que empezar. Y luego ya, pues si eres friki como yo y lo quieres probar todo, pues adelante, pero que no se convierta en una obsesión. La verdad es que me está pareciendo súper interesante y sacaría 80.000 temas más, pero por no hacer mucho más largo el podcast, te quiero hacer una pregunta que estoy haciendo últimamente a los entrevistados y es ¿qué estás aprendiendo últimamente y qué te genera curiosidad ahora? Puede ser del tema del descanso, el bienestar o puede ser las criptomonedas si quieres, pero lo que tú quieras. Pues mira, más vinculado con el ámbito profesional, aunque tiene que ver mucho con la parte personal, también espiritual, estoy leyendo mucho sobre la muerte, que es otra de las cosas que no nos enseñan en el cole, a cómo convivir con la muerte, a cómo enfrentarnos a algo que vamos a experimentar todos. Entonces, eso es la parte más, así, más laboral, espiritual que estoy investigando. Y que no tiene nada que ver con el descanso, pues estoy viendo opciones porque me quiero apuntar a clases de cocina. Porque necesito, aparte que necesito cocinar un poco mejor de cómo cocino, estoy buscando, pues un poco lo que te decía antes, una forma, algo que hacer con las manos que no me requiera estar pendiente de un dispositivo. Entonces voy a ver si aprendo cocina tailandesa. Es básicamente lo que estoy mirando a ver. A ver dónde en mi zona rural, a ver si encuentro algún sitio donde pueda aprender. Y es lo que estoy aprendiendo ahora, porque al final, no sé si te pasa a ti un poco lo mismo, cuando tu trabajo consiste en estudiar sobre algo que te mola mucho, también hay que saber ponerle límites a eso, porque si no, yo también de repente me he dado cuenta en momentos puntuales de, es que solamente estoy leyendo cosas sobre sueño y cerebro, Dios mío, tengo que abrir un poco la mente porque si no se me va a atrofiar de leer solo de lo mismo. Entonces, sí que es importante, para mí es muy importante tener esos espacios diferenciados, porque si no es verdad que todo se acaba, o sea, te acabas metiendo en la bola de nieve de siempre hablar de lo mismo, siempre leer de lo mismo, siempre ver documentales sobre lo mismo y también te puedes saturar, como con todo. Y al final como que acabas viendo cosas que son de un porcentaje mucho menor de gente que le afecta, pero a ti te genera la misma curiosidad saber ese trastorno, esa cosa concreta. Y luego también hay que saber comunicárselo a la gente y que no todo es igual de importante. Efectivamente. Oye, pues Hanna, ha sido un placer. Voy a dejar en las notas del episodio tu libro, Aprende a descansar, aunque bueno, si lo busca la gente en Google lo va a encontrar. Y también tu podcast, que me parece súper interesante, y tu web, por si la gente quiere contactarte. Y nada más, ha sido un placer. Lo mismo digo, Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo. Chao.